Bienvenido a nuestro podcast La Biblia en un año, día 189. El tema de hoy es muy interesante y el título es Los peligros del orgullo. Cuando estaba aún trabajando como abogado, recuerdo un caso en que estaba seguro que iba a ganar. Estaba tan confiado que decidí que no valía la pena ni siquiera molestarse orando por ello o confiárselo al Señor. Tan pronto me disponía a hablar, el juez me preguntó si estaba al tanto de un caso que había sentado jurisprudencia muy recientemente y yo no tenía ni idea de él. El resultado fue una derrota muy humillante, como el pasaje de Proverbios de hoy advierte: tras el orgullo viene el fracaso. Avergonzado, pedí ayuda a Dios. Leí aquel caso que el juez citó y escribí un dictamen diciendo que pensaba que la sentencia estaba equivocada y que habría de ser anulada en apelación. Afortunadamente, así fue. Pudimos repetir el juicio de primera instancia y ganar el caso. El abogado que me refirió el caso, en lugar de juzgarme por mi error, quedó tan impresionado por el dictamen que había escrito que me envió muchos casos. Aquello se convirtió en una doble lección sobre los peligros del orgullo y también sobre la gracia extraordinaria de Dios y cómo prosperarán los que confían en el Señor, como lo dice Proverbios 16:20. Cada vez que me levanto para hablar en público, trato de no olvidar la lección que aprendí acerca de los peligros del orgullo y la autosuficiencia. Me gustaría decir que nunca he vuelto a cometer ese mismo error, pero es una lección que he tenido que volver a aprender varias veces. En inglés la palabra orgullo puede tener un buen sentido. Por ejemplo, no diríamos que es malo que una persona se sienta orgullosa de sus hijos o que se sienta orgullosa de su trabajo. Sin embargo, cuando la Biblia habla de orgullo, significa algo totalmente diferente y tiene connotaciones muy negativas. Vamos a leer el primer texto bíblico de este devocional, que lo encontramos en Proverbios 16 del 18 al 27. Leámoslo en la PDT. Dice así la palabra de Dios: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Es mejor ser humilde y vivir con los pobres que compartir riquezas con los orgullosos. El que sabe hacer bien algo prosperará. Afortunado el que confía en el Señor. La gente reconoce que él piensa sabiamente. Es inteligente, convence mejor el que elige cuidadosamente sus palabras. La sabiduría trae verdadera vida a los que la aprecian, pero los tontos solo aprenden a ser más tontos. Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar, dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Las palabras amables son como la miel, se aceptan con gusto y son buenas para la salud. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. El apetito de un trabajador hace que siga trabajando. El hambre lo hace trabajar. El perverso solo planea el mal y sus palabras destruyen como el fuego. Primer punto. Cultiva la humildad. Dios quiere que aprendas a caminar con humildad y bondad, no con arrogancia y orgullo. El orgullo precede al fracaso. En las palabras de la traducción bíblica El Mensaje, el orgullo va delante de la destrucción. Cuanto más grande es el ego, más dura es la caída. Verso 18. Se nos recuerda que es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Verso 19. A veces la falta de poder es muy frustrante cuando pensamos que sabemos cómo hacer avanzar mejor el reino de Dios. Sin embargo, Jesús tenía muy poco poder desde el punto de vista humano. Él era humilde entre los humildes. Lo contrario al orgullo es la humildad de espíritu, la cual trae primero prosperidad. La humildad significa estar dispuesto a aprender y los que están atentos a la instrucción prosperarán. También trae felicidad. Es la humilde confianza en Dios. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor.
Eso lo dice en el verso 20. También trae sanación. A diferencia de las palabras arrogantes de los orgullosos, como dice el verso 27, el perverso hace planes malvados y en sus labios hay un fuego devorador. El humilde usa palabras agradables. Las palabras agradables son persuasivas, dice el versículo 21. Las palabras amables son como miel y dulces al alma y saludables para el cuerpo, dice el verso 24. Qué importante poder cultivar la humildad. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a permanecer siempre dependiente de ti y a confiar en ti, a mantenerme humilde, sabiendo que solo no puedo, que necesito de ti cada día de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el segundo texto y lo encontramos en Hechos capítulo 25. Vamos a leerlo desde el versículo 23 hasta el capítulo 26, verso 23. Entonces ubiquémonos en Hechos 25, en el versículo 23, que dice así. Entonces al día siguiente, Agripa y Berenice vinieron con gran pompa. Entraron al tribunal junto con los jefes militares y la gente importante de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y entonces dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a Pablo. Los judíos de aquí de Jerusalén han presentado una demanda contra él, pidiendo a gritos la pena de muerte. Sin embargo, yo no encuentro en él ningún delito que merezca la muerte. Él mismo ha pedido ser juzgado por el emperador, así que decidí enviarlo a Roma. Pero yo en realidad no tengo nada concreto que escribirle al emperador, así que lo he traído ante ustedes y en especial ante ti, Rey Agripa, para que lo interrogues y así yo tenga que escribir. Pienso que no tiene sentido enviar un prisionero sin tener de qué acusarlo. Capítulo 26. Pablo ante el rey Agripa. Agripa le dijo a Pablo: ahora puedes hablar para defenderte. Entonces Pablo tomó la palabra y empezó así su defensa. Rey Agripa, me siento afortunado de poder presentar hoy mi defensa ante usted contra todas las acusaciones que los judíos me han hecho. Me complace poder hablar ante usted porque conoce las costumbres y discusiones de los judíos. Por favor, escúcheme con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido en mi país y en Jerusalén desde que era joven. Me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar, si quieren, que yo era un buen fariseo. Los fariseos son el grupo más estricto de nuestra religión. Ahora estoy en un juicio porque espero la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. Es la promesa que hoy todo nuestro pueblo, descendiente de las 12 tribus, espera recibir adorando a Dios de día y de noche. Y por esa esperanza, oh rey, me acusan los judíos. ¿Por qué creen ustedes que es imposible para Dios resucitar a los muertos? Yo también creía que tenía que hacer todo lo que pudiera en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Eso fue lo que hice en Jerusalén, en donde con autorización de los jefes de los sacerdotes mandé meter a la cárcel a muchos creyentes. Cuando los mataban yo estaba de acuerdo, y en todas las sinagogas yo hacía todo lo posible para obligarlos a renegar de su fe. Mi furia contra ellos era tal que llegué hasta el extremo de viajar a otras ciudades para encontrarlos y hacerles daño. En una ocasión, los jefes de los sacerdotes me dieron autorización para ir a Damasco. Al mediodía, mientras iba por el camino, vi, oh rey, una luz que nos iluminaba a mí y a los que venían conmigo. La luz venía del cielo y era más brillante que el sol. Todos nosotros caímos al suelo y oí una voz que decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Yo dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, hoy me ha parecido a ti, porque te he elegido para que seas mi siervo y para que seas testigo de lo que has visto y de lo que te voy a mostrar. Te rescataré de tus compatriotas y de los extranjeros a los cuales te envío ahora. Tu misión será abrirles los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios.
Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. Así que, Rey Agripa, después de tener esta visión del cielo, no la rechacé. Al contrario, empecé a decirle primero a la gente de Damasco, luego a la de Jerusalén y a la de todas partes de la región de Judea, y también a los que no son judíos, que deberían cambiar su vida, volverse a Dios y demostrar con sus obras que en realidad han cambiado. Por esta razón, los judíos me agarraron y trataron de matarme en el área del templo. Hasta el día de hoy, Dios me ha ayudado. Así que aquí me encuentro dando testimonio, tanto a los poderosos como a los humildes. Lo que afirmo no es nada diferente de lo que Moisés y los profetas dijeron que iba a suceder con el Mesías. Ellos dijeron que él tenía que morir, pero que sería el primero en resucitar y que traería luz a los judíos y a los que no son judíos. Amén. Segundo punto, sirve y testifica. ¿Qué debes hacer si tienes la oportunidad de dar testimonio acerca de Jesús? ¿Cómo deberías contar tu historia? Vemos en este pasaje un gran ejemplo de qué hacer. En su juicio, Pablo le cuenta al tribunal que Jesús le dio una comisión para servir. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo, dice en el verso 16 del capítulo 26. Así como Jesús tampoco vino para ser servido, sino para servir, como dice Marcos 10:45, todos somos llamados a ser siervos y testigos. Un testigo apunta humildemente más allá de sí mismo. Pablo humildemente señala a Jesús. Aquí vemos cómo cumple este llamado. Pablo en prisión y sometido a juicio se encuentra cara a cara con el orgullo y la gran pompa cuando lo llevan ante Agripa y Berenice. Dice Hechos 25:23. Tuvo que ser una experiencia muy desalentadora. Pablo, una vez más, da su testimonio de manera simple y humilde. Es educado y respetuoso ante el rey Agripa. Se adapta a las costumbres y a las convenciones sociales y elige hábilmente las partes de su historia que son relevantes para su audiencia. En la primera parte de su testimonio, Pablo usa mensajes en primera persona, apuntando a sí mismo en contraposición a mensajes en segunda persona. Usted. Mientras que los mensajes de usted pueden parecer arrogantes y condescendientes, los mensajes de yo son a veces más efectivos, además de ser una forma menos amenazadora y más bondadosa de exponer algo. Comenta que solía ser como ellos. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Metí a la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Está en los versos 9 y 10 que acabamos de leer. El mensaje implícito es: yo era como usted. Estaba lleno de orgullo, poder y pompa. Hice lo que usted está haciendo ahora. Perseguí a los cristianos como ahora usted me persigue. Luego les cuenta cómo Jesús se le apareció y le señaló que al perseguir a los cristianos, en realidad estaba persiguiendo a Jesús. Dice el verso 15, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús le dijo, te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Versos 17 y 18. A través de este poderoso mensaje en primera persona de su testimonio, Pablo está diciéndoles en realidad que viven en tinieblas bajo el poder de Satanás y están necesitados de perdón de sus pecados. No solo subraya sus necesidades, sino que también señala el camino hacia el perdón. Prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. En efecto, les está diciendo a aquellas personas orgullosas y poderosas que tienen que arrepentirse y volverse a Dios. Y continúa diciendo, pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme testificando a grandes y pequeños. Verso 22. Pablo estaba dispuesto a hablar a todos, los poderosos y a los débiles. El mensaje de Pablo estaba siempre centrado en Jesús, quien se le había aparecido en el camino a Damasco. Testifica que el Cristo había de padecer,
ser el primero de la resurrección de los muertos. Verso 23. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a aprovechar todas las oportunidades para hablarle a la gente acerca de Jesús y seguir su ejemplo de humilde servicio. Señor, te ruego que cada día de mi vida lo aproveche para hablar y para testificar de tu poder, de tu amor y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. El tercer texto bíblico que vamos a leer lo encontramos en Segundo de Reyes. Ubíquense en Segundo de Reyes, capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 23 hasta el capítulo 15, verso 38. Segundo de Reyes, capítulo 14, verso 23, dice así: Jeroboam II reina en Israel. Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria en el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Jeroboam gobernó unos 41 años e hizo lo que no le agradaba al Señor. No dejó de cometer los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. Jeroboam recuperó la tierra de Israel desde el Lebo Hamat hasta el mar de Arabá. Ocurrió tal como el Señor de Israel le dijo a Jonás, hijo de Amittai, el profeta de Gat-Hefer. El Señor vio que los israelitas tenían muchas dificultades, tanto los esclavos como los libres, y que no había quien ayudara a Israel. Entonces el Señor no dijo que iba a quitar el recuerdo de Israel del mundo, sino que usó a Jeroboam, hijo de Joás, para salvarlos. Todas las grandes obras que realizó Jeroboam están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Incluida ahí está la historia acerca de cómo Jeroboam recuperó Damasco y el Hamat para Israel, que antes habían pertenecido a Judá. Jeroboam murió y fue sepultado junto a sus antepasados. Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó en su lugar. Segundo de Reyes 15. Azarías reina en Judá. Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar en el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel. Azarías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 52 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jecolías, de Jerusalén. Azarías hizo lo que el Señor aprobaba, tal como lo hizo su papá Amasías, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente seguía ofreciendo y quemando sacrificios en aquellos lugares de adoración. El Señor afligió a Azarías con una enfermedad de la piel muy grave, la cual sufrió hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa. Su hijo Jotán se hizo cargo del palacio y asumió el gobierno del país. El resto de los hechos de Azarías está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Azarías murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jotán reinó en su lugar. Breve reinado de Zacarías en Israel. Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó su reinado en Israel en el año 38 del reinado de Azarías, rey de Judá, y lo hizo durante 6 meses en Samaria. Zacarías hizo lo que no le agrada al Señor, igual que sus antepasados. No dejó de cometer los mismos pecados que cometió Jeroboam, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. Salún, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías, lo mató en Ibleam y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. De esta manera se cumplió la palabra del Señor que le había prometido a Jehú, que durante 4 generaciones sus descendientes serían reyes de Israel. Breve reinado de Salún en Israel. Salún de Jabes comenzó a reinar en Israel en el año 39 del reinado de Usías, rey de Judá. Salún gobernó por 1 mes en Samaria. Menahem, hijo de Gadí, llegó de Tirsá a Samaria, mató a Salún, hijo de Jabes, y reinó en su lugar. Todo lo que hizo Salún, incluso sus planes contra Zacarías, está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Menahem reina en Israel. Marchando desde Tirsá, Menahem saqueó la ciudad de Tifsa y sus alrededores. Los de Tifsa se negaron a abrirle la puerta de la ciudad y Menahem los atacó y les abrió el vientre a espada a todas las mujeres embarazadas de la ciudad. Menahem, hijo de Gadí, comenzó a reinar en Israel en el año 39 del reinado de Azarías. Menahem gobernó 10 años en Samaria
Hizo lo que no le agradaba al Señor y no dejó de hacer los mismos pecados que cometió Jeroboam, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. Pul, rey de Asiria, vino a atacar a Israel y Menahem le dio a Pul 33,000 kilos de plata para que le ayudara a mantenerse en el poder. Menahem consiguió la plata mediante un impuesto que impuso a los ricos y poderosos, pues cada uno de ellos debía entregar como medio kilo de plata. Entonces Menahem le dio la plata al rey de Asiria, quien se retiró y dejó de invadir a Israel. Todas las grandes obras que realizó Menahem están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Menahem murió y fue sepultado junto a sus antepasados. Su hijo Pekajías reinó en su lugar. Pekajías reina en Israel. En el año 50 del reinado de Azarías de Judá, Pekajías, hijo de Menahem, comenzó a reinar en Israel, en Samaria, y gobernó por 2 años. Pekajías hizo lo que no le agradaba al Señor, pues no dejó de cometer los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. El comandante del ejército de Pekajías fue Pekaj, hijo de Remalías. Pekaj mató a Pekajías, a Argob y a Arie en Samaria, en el palacio del rey, con el apoyo de 50 hombres de Galaad, y reinó en su lugar. Todas las grandes obras que realizó Pekajías están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Pekaj reina en Israel. Pekaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar en Israel, en Samaria, en el año 52 del reinado de Azarías en Judá. Pekaj gobernó durante 20 años e hizo lo que no le agradaba al Señor. No dejó de cometer los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Israel durante el reinado de Pekaj. Capturó a Iyón, Abel, Met-Macá, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda el área del norte de Neftalí. Hizo prisioneros a los habitantes y se los llevó a Asiria. En el año 20 del reinado de Jotán, hijo de Usías en Judá, Oseas, hijo de Elá, hizo planes contra Pekaj, hijo de Remalías. Lo mató y reinó en su lugar. Todas las grandes obras que realizó Pekaj están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Jotán reina en Judá. En el segundo año del reinado de Pekaj en Israel, Jotán, hijo de Usías, llegó a ser el rey de Judá. Jotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que el Señor aprobaba, tal como lo hizo su papá Usías, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente seguía ofreciendo y quemando sacrificios en aquellos lugares de adoración. Jotán construyó la puerta superior del templo del Señor. El resto de los hechos de Jotán y todo lo que realizó está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Durante aquel tiempo, el Señor mandó a Resín, rey de Siria, y a Pekaj, hijo de Remalías, para que atacaran a Judá. Jotán murió y fue sepultado junto a sus antepasados en la ciudad de David, su antepasado. Su hijo Acaz reinó en su lugar. Tercer punto, resiste el orgullo. Si por ejemplo tienes a alguien trabajando para ti, o si eres padre, o si estás en cualquier posición de liderar como voluntario, estás en una posición de poder. El orgullo es una tentación que sufre en particular cualquier persona en una posición de poder, ya sea que el poder provenga del estatus, el éxito, la fama o la riqueza. La historia de los reyes de Israel y Judá demuestra que es extremadamente difícil hacerse poderoso y resistir la tentación del orgullo. Durante este periodo, los reyes de Judá están mejor que los reyes de Israel. En Israel, rey tras rey hizo lo que ofende al Señor, como lo vemos en el capítulo 14, 24, 15, 18, 24 y 28. Mientras que en Judá, Azarías y su hijo Jotán hicieron lo que le agrada al Señor. Azarías es también conocido como Usías. Conocemos algo más sobre él por otras partes del Antiguo Testamento, por ejemplo en Amós capítulo 1 verso 1, en Isaías 6, 1 y en segundo de Crónicas 26 del 16 al 23. Aquí leemos que aunque hizo lo que le agrada al Señor, pero no quitaron los altares paganos, el Señor castigó al rey con lepra hasta el día de su muerte. ¿Por qué su vida terminó en un caos tan grande? El libro de Crónicas da la respuesta.
Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, aumentó su poder. Cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor. Eso lo leemos en 2 de Crónicas 26 del 15 al 16. Esto nos advierte que si Dios nos ha bendecido con éxito, siempre hay una tentación de sentirnos orgullosos. Tengamos cuidado con el orgullo. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por todas las advertencias de la Biblia, así como por todas las palabras de aliento que contiene. Ayúdame siempre a prestar atención ante estas advertencias. Señor, soy totalmente dependiente de ti. Ayúdame a mantener mis ojos siempre fijos en Jesús, que es todopoderoso y sin embargo se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Ayúdame, Señor, a ser humilde, a vivir en humildad ante ti y ante los hombres. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, tomando Proverbios capítulo 16, verso 18. Una vez más me las arreglé para parquear un pequeño espacio tras hacer una maniobra. Estaba bastante complacida conmigo misma, tanto que le dije a mi madre, quien estaba conmigo en el automóvil, que yo era la que mejor parqueaba de nuestra familia e hice ciertos comentarios resentidos acerca de que las mujeres no son buenas parqueando. Más tarde, alguien me preguntó si podía ir a recoger algo. Me subí al auto, esta vez con un amigo, y regresamos a aquel lugar. El mismo espacio estaba libre, pero ¿podría entrar allí? Me tomó 5 maniobras y al final mi amigo se ofreció a ayudarme. Esto me sirvió mucho. Tras el orgullo viene el fracaso. Es verdad, aún en pequeñas cosas debemos actuar con humildad, porque uno de los peligros del orgullo es el fracaso. Le damos gracias al Señor por este devocional y recordemos que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.